Buen día. El año pasado quedó surcado por el golpe de Estado en Bolivia y, al margen de lo que un golpe conlleva como impresión en sí, el tema es que no hubo manera de no pensar cómo no la vimos venir, cómo no se la vio venir en Bolivia, y prácticamente estamos hablando de un golpe de Estado tradicional, con la intervención de las Fuerzas Armadas, y por lo tanto habría que revisar, también se coincidió en esto, muchas de las certezas que se supone que se tenían acabadas las etapas de las dictaduras expresadas como tales en el decurso de América Latina. Y bajo ese marco me pareció que podía interesarles esta nota publicada en el Cohete a la Luna en noviembre del año pasado, el 17 de noviembre. Se llama Conexión Washington y la escribió ese gran analista que es Jorge Elbaum, que es sociólogo, doctor en ciencias económicas, titular del llamamiento argentino judío, que comienza recordando que ningún golpe de Estado puede llevarse a cabo en América Latina sin la habilitación, aprobación, planificación o complicidad del Departamento de Estado. Solo Estados Unidos posee la capacidad de legitimar la discontinuidad de los sistemas institucionales dentro de la región. Hace 5 décadas, los golpes se llevaban a cabo en nombre de la Guerra Fría, basados en una doctrina de la seguridad nacional difundida por la Escuela de las Américas. Después de la caída del muro de Berlín, la estrategia del Pentágono redujo su legitimidad. La posterior lucha contra el fundamentalismo islámico no logró cuajar como justificativo acá en América Latina, y fue necesario apelar a otra doctrina. Y entonces se sistematizó como nueva formulación de la seguridad regional, es decir, de la seguridad funcional a los intereses de los Estados Unidos, una doctrina de sostén al denominado Consenso de Washington, una nueva plataforma que se basa en promover una institucionalidad frágil, quebradiza, subalterna del cumplimiento de los principios emanados del neoliberalismo extractivista y financiarizado. Los responsables últimos de la doctrina de seguridad nacional eran hasta la década del 80 los oficiales de las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos. Su formación se instituía en la Escuela de las Américas, lo habíamos señalado ya, citando a Elbaum, radicada en Panamá desde 1946. Y sus órdenes, legitimadas por la necesaria salvación de la supervivencia del occidente cristiano, incluían la tortura, la desaparición forzada y el exterminio de opositores. El pretendido triunfo del capitalismo fue conceptualizado como el fin de la historia. Y fue necesario generar un nuevo cuerpo de protagonistas de la manipulación geopolítica más coherente con la etapa. Entonces, las representaciones diplomáticas de Washington readecuaron sus dispositivos para financiar ¿qué? Iglesias neopentecostales, cultoras de una teología de la prosperidad individual, enemigas de cualquier opción al servicio de los humildes, grupos periodísticos convertidos en agentes de operaciones psicológicas destinadas a debilitar vínculos entre los referentes políticos y sus bases sociales, actores seleccionados del Poder Judicial, cooptados ex profeso para actuar como cuña pseudo-republicana, disfrazada de prudencia, cordura y equilibrio de poderes, y 4, grupos empresariales y financieros acoplados a la lógica corporativa global, cuyos intereses, por supuesto, son convergentes con los directorios de las transnacionales. En esta nueva etapa, los ejecutores de los golpes de Estado ya no rotulan como sus enemigos a los grupos insurreccionales hoy inexistentes, sino a quienes promueven la inclusión social, el pleno empleo, la defensa soberana de los recursos estratégicos y la integración regional. Como no resulta políticamente muy redituable justificar la persecución de estos defensores de la equidad, se los caratula como responsables de toda forma de corrupción, e incluso
del narcotráfico. Las usinas ideológicas que fundan esta tarea son los centros de investigación ligados mayoritariamente al Partido Republicano, que suelen canalizar sus formulaciones y apotegmas a través de ONGs. Y seleccionan, con amplia capacidad de penetración, al interior de los 4 actores colectivos que acabamos de mencionar. Como staff de apoyo, se suman las agencias de inteligencia y espionaje con doble comando, empresarial y subsidiario de la Agencia de Seguridad Nacional, con sede en Maryland. Este nuevo modelo de interrupción de los sistemas democráticos se inició en 2002, con el frustrado golpe contra Hugo Chávez. Continuó en junio de 2009, con la destitución forzada de Manuel Zelaya en Honduras. Y se prolongó ese mismo año, en septiembre, con otra intentona malograda en Bolivia, que produjo la matanza de Pando. Y la cronología, que recuerda a Elbaum, sigue el 30 de septiembre de 2010. Le toca el turno a Ecuador, a través de una asonada policial. Pero Rafael Correa logra abortarla gracias a la movilización popular. En junio de 2012, el golpe logra consumarse en Paraguay. Y Fernando Lugo es desplazado gracias a la eficiente labor del representante diplomático de la Embajada de Washington, que se negó al quiebre institucional. Esta oleada de golpes del siglo XXI tiene la impronta del denominado poder blando, teorizado por Joseph Nye, quien sugiere implementar estrategias de acción publicitaria, simbólica y cultural, en vez de recurrir, como se estilaba durante el siglo XX, a modelos contrainsurgentes de coerción. Esta conceptualización la profundiza un militar y politólogo estadounidense, Gene Sharp, quien considera que, va textual, la naturaleza de la guerra en el siglo XXI ha cambiado. Nosotros combatimos con armas psicológicas, sociales, económicas y políticas. Uno de los más conocidos trabajos de Sharp, Gene Sharp, es De la dictadura a la democracia, y ha sido el material más difundido por quienes asimilan democracia únicamente con neoliberalismo y asocian toda forma de promoción de estado de bienestar con dictadura. Lo cierto es que los antecedentes del reciente golpe contra Evo Morales fueron prologados por declaraciones altisonantes de Roger Noriega, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, quien instigaba una semana antes del quiebre institucional en Bolivia a derrocar a Evo. Decía, Bolivia podría estar cayendo en espiral hacia una dictadura absoluta o un conflicto sangriento. Las operaciones de la embajada contra Morales son numerosas y se retrotraen al mismo inicio de su presidencia. Los cables divulgados por Wikileaks, que están compilados en el libro Bolivia Leaks, muestran la sistemática faena desarrollada durante más de una década. El trato con el gobierno del MAS de Evo Morales requerirá una cuidadosa aplicación de zanahoria y palos para alentar los buenos comportamientos y políticas y desalentar a los malos. El formato de este nuevo golpe neoliberal busca presentarse como el resultado de la crisis institucional ajena a la disputa de intereses y apela a las Fuerzas Armadas como garantes de la gobernabilidad, cuando en realidad sus oficiales han sido parte constitutiva de la paulatina deslegitimación de los gobiernos populares. Entonces, si hemos hablado del poder blando, citando esta nota de Jorge Elbaum en el cohete a la luna de noviembre pasado, repito, frente a la lógica del supuesto poder blando emanado de las embajadas, se imponen 3 desafíos epocales. En primer término, lo que Samir Amin denominó la desconexión, es decir, la sutil y gradual disminución de los lazos tóxicos que unen a América Latina con Washington. En segundo término, la indagación y problematización del lugar de las Fuerzas Armadas en la democracia, su reclutamiento y capacitación para cumplir el rol de garantes de la soberanía, no como en la actualidad
como gendarmes del neoliberalismo. Y por último, no menos importante, profundizar la organización y la movilización social, capaces de constituirse en defensa de la voluntad mayoritaria y popular. Sin estos tres elementos, todo tejido político, incluso el más eficaz, quedará aislado, navegando en aguas turbulentas, monitoreadas por los satélites supeditados al Departamento de Estado. Un escenario demasiado arriesgado